en la fría madrugada del 14 de marzo de 1705, un silencio inusual y denso se cernía sobre el opulento palacio del gobernador de Guanajuato. Un silencio solo roto por el crujido distante de las maderas añejas y el susurro incesante del viento invernal que se colaba por los recovecos de sus imponentes muros de piedra. Dentro, en la recámara principal, adornada con pesados cortinajes de terciopelo y frescos mitológicos que parecían observar con juicio, un grito ahogado rasgó la quietud. No un alarido de terror, sino un estertor agónico. Un suspiro final que se disolvió en el boato asfixiante de tapices persas y muebles de caoba pulida. Don Diego de la Vega, el todopoderoso gobernador de esta próspera, pero brutal región minera, exhalaba su último aliento. Su cuerpo, otrora robusto y dominante, se convulsionaba ahora en una agonía lenta y desprovista de sentido para los médicos de la corte, mientras sus ojos, antes severos y calculadores, se clavaban en el techo, vidriosos y distantes, quizás proyectando los fantasmas de sus propias crueldades o la sombra imperceptible de una traición insospechada. La noticia se extendió como un veneno por la casona antes del amanecer, desde las recámaras superiores hasta las cocinas subterráneas, y de ahí, a los confines del virreinato, el todopoderoso gobernador había muerto. Pero no por una emboscada en el camino real, ni por una revuelta de esclavos desesperados, sino por una mano oculta que se arrastraba entre las sábanas de su propia cama, un enemigo íntimo, silencioso y mortal. Un escándalo estaba a punto de desmembrar la cúpula del poder colonial, un crimen que, por su naturaleza insidiosa y la identidad impensable de su protagonista, amenazaba con corroer los cimientos mismos de la autoridad, la moralidad y la fe impuestas por la corona española. Si quieres conocer la verdadera historia del veneno que envenenó no solo a un hombre, sino el corazón de una sociedad entera, la verdad detrás del secreto más oscuro de Guanajuato, suscríbete ahora y activa la campanita, porque esta historia te va a impactar desde el primer segundo. Guanajuato, a principios del siglo XVIII, no era simplemente una ciudad. Era un testamento viviente a la insaciable sed de plata de la corona española, un nudo gordiano de riqueza y miseria forjado en las entrañas de la tierra. Sus vetas subterráneas, inmensamente ricas y profundas, habían transformado un árido valle en un crisol de opulencia deslumbrante y miseria abyecta. Calles empedradas, tan inclinadas que parecían desafiar la gravedad, flanqueadas por mansiones barrocas cuyas fachadas competían en ostentación y detalle de cantería. Se alzaban sobre la sangre y el sudor de miles de almas anónimas. El palacio del gobernador, una fortaleza imponente de piedra rosada con balcones de hierro forjado que recordaban el poderío militar, y patios internos llenos de fuentes murmullo que intentaban sofocar los lamentos de la servidumbre, era el epicentro de este poder dual. Allí residía don Diego de la Vega, un hombre de linaje inmaculado que se remontaba a los conquistadores y de una ambición desmedida que no conocía límites. Su fortuna, y por ende su influencia en la corte virreinal, no provenía únicamente de las concesiones mineras que poseía, las más ricas de la región, sino de una vasta red de encomiendas que explotaban la mano de obra indígena y de un lucrativo comercio de esclavos africanos que fluía sin cesar desde las costas y las tierras más profundas del continente. Don Diego era un patrón de la crueldad contenida, un hombre cuya voz grave y calmada dictaba sentencias de muerte y miseria con la misma facilidad con que ordenaba un banquete. Sus palabras eran ley, y su látigo,
aunque rara vez empuñado por él mismo. Colgaba invisible sobre cada espalda que trabajaba sus minas o sus vastas tierras de cultivo. Para él, los nativos y los africanos eran poco más que herramientas, seres despojados de alma y voluntad, nacidos para servir a los designios de la corona y de su propia codicia. Las condiciones en las minas eran un infierno dantesco. El aire denso con polvo de plata que carcomía los pulmones, el calor asfixiante que provocaba desmayos, los derrumbes frecuentes que sepultaban a hombres enteros sin que nadie lamentara su pérdida, las jornadas interminables de sol a sol, y más allá, bajo la amenaza constante de los capataces, armados con sus látigos y sus gritos. Muchos llegaban a Guanajuato encadenados, supervivientes de la ignominiosa travesía atlántica. Otros eran comprados a caciques locales que vendían a los suyos por unas cuantas monedas o favores. Todos compartían un destino de agotamiento, enfermedad y muerte prematura. Para la élite criolla, que vivía en una burbuja de suntuosidad ajena a la miseria circundante, esta brutalidad era simplemente un mal necesario, el precio inevitable de la grandeza de España y de sus propias fortunas. En contraste, doña Isabela de Mendoza, la joven esposa de don Diego, era una flor exótica y delicada, trasplantada a este desierto de ambición y sangre. Recién llegada de la vibrante Ciudad de México, donde había sido educada en conventos para señoritas de alta cuna y salones literarios donde se susurraban ideas prohibidas. Su belleza era tan notable como su inteligencia, su sensibilidad y su espíritu contemplativo. Cualidades que chocaban violentamente con la rudeza y la codicia de su nuevo entorno. Casada con don Diego por un frío pacto de familias que buscaba consolidar poder y riquezas, Isabela se sentía una prisionera dorada en su propio palacio. Su vida en Guanajuato era un desfile interminable de bailes suntuosos, donde las joyas opacaban el alma, misas interminables, donde la fe se sentía vacía, y la asfixiante soledad de noches vacías, en una cama, donde el amor no existía. El amor, para ella, era una quimera de novelas románticas prohibidas que leía a escondidas, no una realidad palpable de su existencia. Don Diego la trataba con la formalidad distante de quien posee una joya valiosa pero sin alma. No había en sus ojos el brillo de la pasión, solo el frío cálculo de una posesión más. Su mundo, sin embargo, se vería irrevocablemente alterado por la presencia de Mateo. Mateo no era un esclavo común, ni un sirviente más en la vasta nómina del gobernador. Aunque su piel era más oscura que la de sus amos y sus manos estaban curtidas por el trabajo forzado en la mina antes de ser reasignado, había en él una gracia natural, una inteligencia aguda y una dignidad silenciosa que lo distinguían. Descendiente de una nobleza purépecha suprimida y aniquilada por los conquistadores, su linaje y sus tradiciones se habían conservado en historias susurradas por su abuela, transmitidas de generación en generación en secreto. Había sido traído al servicio de don Diego como parte de un tributo impuesto a su comunidad. Pero su fuerza, su astucia y su lealtad silenciosa lo habían elevado, contra todo pronóstico, al rango de guardaespaldas personal del gobernador y de su esposa. Sus ojos oscuros, profundos y serenos, observaban el mundo con una mezcla de resignación ancestral y una sabiduría inherente. No hablaba mucho, pero su presencia era un refugio silencioso en la corte ruidosa, hipócrita y vacía de don Diego. La chispa, inevitable e insidiosamente subversiva, prendió fuego en la más improbable de las circunstancias, la monotonía asfixiante de la rutina diaria. Mateo,
en su papel de guardaespaldas de doña Isabela. La acompañaba a sus paseos matutinos por los jardines intrincados de la mansión, a sus visitas piadosas a la capilla privada, e incluso permanecía en la antesala, mientras ella leía libros de poesía o tocaba el clavicordio, sus notas melancólicas llenando el vacío. Al principio, eran solo miradas furtivas, encuentros accidentales de sus ojos en los reflejos de los espejos venecianos o a través de la filigrana de los balcones de hierro forjado. Isabela, acostumbrada a la servilidad sin alma, a la inexpresión de los sirvientes que la rodeaban, se sorprendió por la atención silenciosa pero penetrante de Mateo, por la forma en que sus ojos parecían comprender la soledad profunda y la melancolía que la aprisionaba en su jaula de oro. Mateo, por su parte, encontraba en la figura delicada y melancólica de doña Isabela una belleza que trascendía su condición de ama, una fragilidad que despertaba en él un deseo de protección y, poco a poco, de conexión. En el aislamiento silencioso de la capilla privada de la mansión, bajo la mirada impasible de santos de madera con ojos vacíos, sus manos se tocaron por primera vez, un roce eléctrico y prohibido, mientras él le ofrecía el misal abierto. Ese pequeño gesto, apenas perceptible, rompió la barrera impuesta por su mundo de castas y jerarquías. Comenzaron a encontrarse en el laberinto de setos del jardín al anochecer, cuando la bruma de la tarde y las sombras más largas ocultaban sus susurros y sus figuras del mundo vigilante. Primero, eran palabras inocentes sobre la belleza de las flores que la condesa cultivaba con tanto esmero. Luego, sobre los versos prohibidos que Isabela leía en secreto, que hablaban de amores trágicos y destinos fatales. Finalmente, la conversación se adentró en la desesperación más íntima que cada uno sentía, la de ella, por su vida sin amor, su matrimonio forzado y la sensación de ser una propiedad, la de él, por su libertad arrebatada, la dignidad pisoteada de su gente y la memoria de un linaje que no podía honrar. Sus encuentros se volvieron más atrevidos, más frecuentes, impulsados por una necesidad que no podían nombrar del todo. La biblioteca privada de don Diego, con sus estanterías repletas de volúmenes olvidados y su olor a papel viejo y cera de velas, se convirtió en su santuario clandestino, el lugar donde se atrevieron a cruzar los límites impuestos por Dios, por los hombres y por la sociedad entera. Allí, entre el crujido de las páginas y el eco de sus propios latidos, sus cuerpos se unieron en un torbellino de amor, desesperación y una rebeldía silenciosa. Cada beso era un acto de desafío a un mundo que los negaba. Cada caricia, una promesa tácita de una libertad que parecía inalcanzable. El secreto no era solo su amor prohibido, la transgresión de su condición social y matrimonial, sino la inmensa e insoportable verdad que crecía con cada encuentro. No podían seguir viviendo así, en la clandestinidad, bajo la sombra opresiva de don Diego. La idea de que su amor floreciera en la oscuridad, mientras el gobernador seguía siendo el dueño de sus destinos, de sus vidas y de sus cuerpos, era una tortura insoportable. Isabela, con su mente aguda y su desesperación creciendo con cada amanecer, empezó a concebir una idea terrible. Una solución radical que silenciosamente tomó forma en las noches sin sueño, mientras don Diego roncaba pesadamente a su lado, ajeno a la tormenta que se gestaba. No era un embarazo lo que la aterraba en ese momento, sino la mera existencia de su esposo, una existencia que condenaba su amor a la clandestinidad perpetua o a la destrucción. El veneno, en su mente torturada, no era un acto de crueldad gratuita,
sino el único camino, la única puerta hacia una liberación que parecía imposible de otra manera. El plan empezó a germinar, silencioso y mortal como una sombra que crecía. La tensión en la mansión se volvió palpable para ella. Cada paso de don Diego por los pasillos, cada mirada suya en la mesa, era un recordatorio constante de la bomba de tiempo que latía bajo su corazón. El miedo a ser descubierta, a que Mateo fuera brutalmente castigado de una manera que excediera cualquier imaginación, la consumía. Pero la idea de perder el amor que finalmente había encontrado, el único faro en su vida vacía, era aún más aterradora. La única solución era la más radical, la más impensable: la eliminación silenciosa del obstáculo. El dilema de doña Isabela y Mateo no era el de un amor que florecía bajo la mirada del celoso, sino un amor que debía destruir un obstáculo colosal para siquiera tener la oportunidad de existir. El embarazo no era el secreto central, sino la creciente y helada certeza de que don Diego no podía seguir vivo si ellos querían tener un futuro juntos. La idea de su muerte, que al principio había sido un susurro aterrador y un pensamiento fugaz, se transformó en una necesidad fría y calculadora, alimentada por la desesperación de Isabela y el profundo anhelo de Mateo por la libertad y la justicia, no solo para él, sino para su gente oprimida. Isabela, con su conocimiento íntimo de la casa, de los sirvientes y de los hábitos meticulosos de su marido, comenzó a maquinar un plan. Su cambio de comportamiento fue sutil, pero notorio para quienes la conocían bien. Se volvió más callada. Sus ojos, antes melancólicos, ahora observaban con una intensidad nueva y penetrante. Estudiaba cada gesto de don Diego, cada plato que le servían, cada copa de vino que se llevaba a los labios. Se excusaba de las reuniones sociales con pretextos de salud o melancolía, lo que le proporcionaba el tiempo y la soledad necesarios para investigar y planificar. La clave era el veneno, un silencio químico que no dejara rastro de violencia, una muerte que pareciera natural, una indisposición fatal y lamentable para el gobernador. Para lograrlo, Isabela recurrió a la única persona en quien podía confiar ciegamente. Alguien que compartía su dolor y su resentimiento profundo hacia el gobernador y todo lo que representaba. Ña Clara, una anciana curandera indígena que servía en la cocina y la enfermería de la mansión desde hacía décadas. Ña Clara, cuyos ancestros habían sido despojados de sus tierras ancestrales por la familia de la Vega, y cuyo propio hijo había muerto brutalmente en las minas de don Diego a causa de un derrumbe provocado por la negligencia, albergaba un odio profundo y silencioso que solo el tiempo había macerado. Isabela, en una noche de tormenta, con el viento aullando fuera y los relámpagos iluminando la habitación, bajo el velo de un supuesto malestar que la dejaba postrada, llamó a Ña Clara a sus aposentos. Con voz temblorosa, pero con una decisión que sorprendió a la anciana, Isabela le reveló no su amor prohibido, sino el deseo de liberarse de una pena que me consume el alma y enferma mi cuerpo hasta la médula. Ña Clara, con la sabiduría ancestral de su edad, su conocimiento profundo de las hierbas, los remedios y, sí, los venenos de la tierra, comprendió de inmediato la implicación no dicha, la súplica de una condena silenciosa. Sus ojos viejos, que habían visto tanta injusticia, brillaron con una luz de venganza contenida y de compasión por la joven atrapada. No hizo preguntas, solo asintió lentamente, una complicidad silenciosa sellada entre ellas. Durante las semanas siguientes, Ña Clara,
bajo el pretexto de preparar infusiones para los nervios de doña Isabela o cataplasmas para supuestos dolores, fue recolectando y destilando una sustancia inodora e insípida, extraída con esmero de una planta rara y misteriosa que solo crecía en las profundidades de la sierra, conocida por provocar una muerte lenta, gradual, y que simulaba a la perfección una enfermedad natural, una fiebre consumidora. Era el veneno perfecto para sus propósitos, un asesino silencioso. El plan era simple en su ejecución, pero aterrador en su audacia y sus implicaciones. El veneno sería administrado en pequeñas dosis durante varias semanas, mezclado con precisión casi quirúrgica en el chocolate matutino de don Diego, su bebida preferida, o en su vino tinto favorito antes de la cena, asegurándose de que su gusto fuerte camuflara cualquier atisbo de sabor. La idea era que su salud se deteriorara lentamente, que los síntomas se manifestaran de forma progresiva, hasta que la muerte pareciera el resultado inevitable de una enfermedad degenerativa, una fatalidad más. Isabela ensayó cada gesto, cada palabra, cada excusa, cada expresión de preocupación. La logística posterior era macabra y meticulosa. Mateo se encargaría de eliminar cualquier rastro físico del veneno, utilizando sus conocimientos de plantas y tierras para disimularlo. Y ambos, una vez liberados de la sombra de don Diego, usarían los contactos de Mateo en las comunidades indígenas, en las rutas clandestinas de contrabandistas de la costa, para escapar hacia el sur, más allá del alcance de la corona y sus leyes, a tierras donde su amor pudiera finalmente florecer sin miedo, lejos de la condena y el juicio. La fecha del golpe final se acercaba, marcada por el debilitamiento gradual y perceptible de don Diego. Cada tos de su marido, cada queja de su creciente fatiga, cada día que pasaba, era una señal de que el plan avanzaba con éxito. La tensión era un nudo constante en la garganta de Isabela, una presión incesante en el pecho de Mateo. El secreto estaba a punto de explotar, y con él, el destino de todos. ¿Crees que lograrán escapar de las garras de la corona? Comenta tu predicción y sigue viendo para descubrir el terrible desenlace de esta historia de amor, veneno y poder. El malestar del gobernador don Diego de la Vega se prolongó por semanas, tal como el plan meticulosamente orquestado por Isabela Iñaclara había predicho. La palidez se acentuaba cada día más en su rostro, antes enrojecido por la buena vida. La tos se tornaba más profunda y cavernosa, y su vigor, antes inquebrantable y autoritario, se desvanecía día a día, como una vela consumiéndose. Los médicos de la corte, hombres eruditos en tratados antiguos de Hipócrates y Galeno, pero ignorantes de los venenos silenciosos y de la botánica indígena, diagnosticaban una fiebre maligna o una melancolía humoral y recetaban sangrías inútiles que solo debilitaban aún más al moribundo, así como elixires de hierbas europeas que solo prolongaban su agonía. Isabela se movía por la mansión como una sombra de preocupación, fingiendo una preocupación inmaculada, cuidando de su marido con una devoción que parecía sincera a los ojos de todos, salvo a los de Iñaclara y Mateo, quienes conocían la fría verdad de sus intenciones. Pero la perfección no existe en los crímenes, por muy calculados que sean. La prolongada agonía de don Diego, lejos de ser discreta, comenzó a levantar sospechas entre aquellos menos cegados por el dolor o la lealtad. Fue su primo, don Rodrigo de la Vega, un hombre de negocios astuto y despiadado, llegado de Zacatecas para visitar a su moribundo pariente.
quien notó la extraña calma de Isabela, una serenidad casi antinatural en una esposa que debería estar deshecha por el dolor o la ansiedad. Don Rodrigo, con una mente más aguda que el promedio de los nobles coloniales, acostumbrada a las intrigas de la corte y a los negocios sucios de las minas, comenzó a conectar los puntos. Notó cómo el perro predilecto del gobernador, un gran mastín leonado que solía olisquear las sobras de la mesa de don Diego y era su sombra, había muerto repentinamente una semana antes, envenenado por el mismo rastro de veneno que el gobernador, sin saberlo, le había dado como parte de su rutina. La muerte del perro había coincidido exactamente con la agudización de la enfermedad de don Diego. Don Rodrigo no era un hombre de fe ciega ni de sentimentalismos. Su mente calculadora vio más allá del luto. Hizo preguntas discretas a los sirvientes. Notó la mirada esquiva y recelosa de ña Clara cada vez que se le acercaba. La constante, casi protectora, presencia de Mateo alrededor de doña Isabella. Una intimidad que excedía la de un simple guardaespaldas. Una noche, tras la muerte de don Diego, y mientras la mansión se preparaba para el pomposo funeral que honraría a un hombre que había muerto en la cama, don Rodrigo hizo su jugada maestra. Ordenó, en secreto y con gran influencia sobre el virrey y el obispo local, que se realizara una autopsia oculta del cuerpo del gobernador, una práctica inusual y casi sacrílega en la época, pero que su determinación y su influencia le permitieron llevar a cabo. El resultado fue devastador, y tan claro como el cristal. Los órganos internos de don Diego mostraban claros signos de envenenamiento lento y acumulativo, rastros de una sustancia vegetal que ningún médico ni boticario de la corona conocía. El descubrimiento de la verdad, lejos de ser un alarido, fue un susurro venenoso que se propagó desde los labios de don Rodrigo hasta el oído del mismísimo virrey en la Ciudad de México, y de ahí a la Inquisición, pues la brujería y el veneno eran pecados capitales. La confrontación no fue en la privacidad de una recámara, sino en la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Guanajuato, una semana después del pomposo funeral de don Diego. Isabela y Mateo fueron arrestados en sus propias camas, en medio de la noche, arrastrados sin miramientos ante un tribunal improvisado, con el mismo don Rodrigo actuando como acusador implacable, sus ojos brillando con una mezcla de ira y el cálculo frío de la herencia. El ambiente en la sala era de horror, desprecio y morbosidad. Confesáis vuestro crimen, doña Isabela de Mendoza, de haber envenenado a vuestro esposo, el ilustre gobernador don Diego de la Vega. Bramó don Rodrigo, con el rostro rojo de ira y sed de venganza, no solo por su pariente, sino por la afrenta a la familia y a la corona. Isabela, pálida como el mármol, pero erguida con una dignidad sorprendente, con la barbilla desafiante miró a Mateo, encadenado a su lado. Sus ojos se encontraron en un instante de complicidad, amor desesperado y una profunda resignación. Confieso, ante Dios y los hombres, que el amor por este hombre, por Mateo, me liberó de una prisión más fría que la tumba, de una vida sin alma ni propósito, declaró, su voz clara y firme, resonando en la sala. Confieso que deseé la muerte de quien me despojó de mi alma, de mi voluntad y de mi libertad. Y si eso es un crimen, que Dios y vuestras leyes me juzguen por ello. Su confesión, no del acto en sí, sino del motivo, de su amor prohibido y su deseo irrefrenable de libertad, electrificó la sala, dejando a los presentes en un asombro indignado. Mateo,
a pesar de las cadenas que le oprimían los miembros y el temor palpable a las torturas que sin duda le esperarían. Asintió, su mirada fija en Isabela, una mezcla de desesperación y orgullo indomable en sus ojos. No hubo necesidad de más pruebas. La audacia de su amor, de su transgresión, era su propia y flagrante condena. La sentencia fue dictada casi de inmediato, en medio de la indignación generalizada y el clamor por un castigo ejemplar. Para Mateo, por ser esclavo y haber seducido a la esposa de un gobernador, sería la horca pública, lenta y humillante. Para Isabela, por su condición de noble, y para evitar un escándalo aún mayor en las altas esferas de la metrópoli, sería la garrocha vil, una muerte más digna, pero igualmente brutal, y su memoria sería borrada de los anales de la nobleza y de las buenas costumbres para siempre. Ya Clara, por su parte, fue sentenciada a la hoguera por brujería y complicidad, un castigo ejemplar para disuadir cualquier otro acto de rebelión silenciosa. La Plaza Mayor de Guanajuato, un espacio que siempre palpitaba con el ir y venir bullicioso de mercaderes, mineros y carruajes, se transformó en un anfiteatro de horror y morbosidad el día de la ejecución. Una multitud inmensa, una mezcla heterogénea de curiosidad mórbida, temor reverencial y un atisbo silencioso de compasión, llenaba cada rincón disponible, desde los balcones de las casas hasta los tejados de la iglesia. El sol de la tarde bañaba de un rojo sanguinolento la horca toscamente construida y el palo de la garrocha, símbolos ineludibles de la justicia implacable del virreinato. Primero fue Mateo. Arrastrado a la plataforma, con las ropas desgarradas y la piel marcada por los tormentos a los que había sido sometido para forzar una confesión que nunca dio. Sus ojos aún conservaban una chispa de desafío y una dignidad inquebrantable. Miró a la multitud. Luego buscó desesperadamente a Isabela, que ya estaba sentada en la silla de la garrocha, rodeada por sacerdotes con sus crucifijos y verdugos con rostros impasibles. Sus miradas se cruzaron una última vez. Un universo de amor, dolor y una promesa silenciosa de amor eterno, rota por el destino más cruel. El nudo corredizo fue colocado con precisión alrededor de su cuello. Sus últimas palabras fueron un grito en su lengua natal, un canto ancestral a la libertad y a la tierra de sus antepasados, un desafío final al cielo y a los hombres. Antes de que el taburete fuera retirado y su cuerpo se debatiera violentamente en el aire, sus gritos silenciados por el crujido de sus huesos y el alarido ahogado de la multitud. La sangre goteó sobre la madera, un sacrificio sangriento a la brutalidad del poder colonial. Luego fue el turno de doña Isabela. Su belleza, aún marcada por la agonía del encarcelamiento y la humillación pública, seguía siendo impactante, casi sobrenatural. No lloró, no suplicó, ni mostró el menor signo de arrepentimiento o debilidad. Su rostro, pálido como el mármol, reflejaba una resolución inquebrantable, una fuerza de espíritu que ni la muerte podía doblegar. Se sentó en la silla de madera, con la espalda recta, mientras el verdugo ajustaba el collar de hierro con el tornillo alrededor de su cuello. Sus ojos, fijos en el cuerpo sin vida de Mateo que aún colgaba de la horca, estaban llenos de una mezcla de amor perdido y una extraña paz que trascendía el dolor. El sacerdote intentó una última confesión, un último arrepentimiento antes del fin. Ella solo negó con la cabeza, una afirmación silenciosa de su verdad. Mi único arrepentimiento es no haberlo amado antes, no haberlo liberado antes, susurró, su voz apenas audible sobre el murmullo de la multitud y el zumbido de las moscas. El verdugo,
Con un gesto frío y mecánico, giró la manivela. El tornillo de hierro se apretó lentamente, rompiendo la columna vertebral. La vida de doña Isabela se extinguió en un instante de dolor ahogado. Su cabeza cayó hacia un lado, los ojos aún abiertos, fijos en la nada, en el cielo azul, o quizás en el rostro de su amado más allá del velo de la muerte. La sangre tiñó la seda de su vestido. El silencio que siguió a su muerte fue más ensordecedor que cualquier grito, un eco de la brutalidad de la justicia que se había consumado. El acto final de su amor prohibido, su desafío a un mundo opresor, había sido pagado con la vida. La plaza, antes llena de vida y de sueños, ahora olía a muerte, a azufre y a desesperación. La justicia de la corona se había impuesto con mano de hierro, pero a un costo inmenso para el alma de Guanajuato, una herida que sangraría por siglos. Poco después, ña Clara fue arrastrada a una pira de leña, sus viejos huesos incinerados bajo los gritos de una multitud asustada, el humo de su sacrificio elevándose hacia el cielo como un testimonio final de la barbarie. La catástrofe que se desató en Guanajuato dejó una cicatriz profunda e indeleble en el corazón de la ciudad. La familia de la Vega, antaño intocable y poderosa, se desmoronó bajo el peso abrumador del escándalo y la deshonra. Don Rodrigo, a pesar de haber descubierto el crimen y de su implacable persecución, vio su ambición truncada de raíz. La mancha del envenenamiento y la vergüenza pública de sus parientes eran demasiado grandes para la estricta moral de la corte virreinal. El nombre de la Vega, que había sido sinónimo de poder, riqueza y linaje, ahora lo era también de traición, asesinato y una ignominia sin precedentes. Sus propiedades fueron requisadas por la corona bajo el pretexto de deudas ficticias y negligencia. Su vasta fortuna, amasada con sangre, se disipó entre las arcas reales y los bolsillos de los burócratas. Y la mansión del gobernador, escenario del crimen y de la pasión prohibida, fue abandonada, sellada con cruces de madera y con el tiempo. Devorada lentamente por las enredaderas salvajes y el olvido, como si la tierra misma quisiera borrar el recuerdo de lo ocurrido entre sus muros de piedra. Las autoridades virreinales, avergonzadas hasta la médula por la ignominia que había alcanzado a la figura de un gobernador y su esposa, intentaron suprimir cualquier mención del suceso con un celo fanático. Se prohibió hablar del veneno de Guanajuato, bajo pena de cárcel o castigo. Se quemaron meticulosamente documentos que pudieran dar fe del juicio y de las confesiones de los amantes. Y se silenció a cualquier testigo incómodo. Los registros oficiales de la muerte de don Diego fueron alterados para que constara una aséptica muerte por enfermedad súbita, o una pestilencia pasajera, un eufemismo que ocultaba la verdad brutal. Sin embargo, la verdad, como el agua que busca su cauce o el fuego que quema la maleza seca, encontró la forma de fluir. Se coló por las rendijas de la censura. En los callejones oscuros de la ciudad, en los patios llenos de polvo de las minas, en los lavaderos de ropa, en los mercados y en los confesionarios. La historia del amor prohibido de la hermosa doña Isabela y el esclavo Mateo, y de cómo el veneno se convirtió en su única vía de escape y de redención. Se susurraba de boca en boca, de generación en generación. La mansión abandonada se volvió la casa del diablo. Un lugar maldito donde, se decía, las almas atormentadas de los amantes vagaban por las noches de luna llena, buscando la libertad y la paz que en vida les fueron negadas. Los lugareños juraban escuchar lamentos,
susurros de amor y cadenas arrastrándose en el viento que se colaba por sus ventanas rotas y sus puertas desvencijadas. La leyenda creció, adornada con detalles fantasmagóricos y supersticiones, transformando la cruda realidad en un cuento moral sobre la transgresión y el castigo, pero también sobre la persistencia indomable de un amor que desafiaba todas las convenciones y que perduraba más allá de la muerte. Era una historia de fantasmas, sí, pero los fantasmas eran los de la injusticia, la opresión y la pasión que la sociedad no podía contener ni suprimir. La historia de Isabela y Mateo se convirtió en la leyenda susurrada de Guanajuato, un relato que, a pesar de los esfuerzos por borrarlo del mapa de la memoria, se incrustó en el alma misma de la ciudad, pasando de generación en generación, una advertencia, pero también un eco de esperanza para aquellos que anhelaban una libertad y un amor que solo la transgresión parecía poder otorgarles. Siglos después, en pleno siglo XXI, la vibrante y colorida ciudad de Guanajuato aún palpita con la historia del veneno de 1705. Aunque pocos conocen la magnitud total de la tragedia más allá de la leyenda fantasmagórica que se cuenta a los turistas. No fue sino hasta finales de los años 90, cuando un historiador local, el doctor Ricardo Solís, un hombre de gafas gruesas y pasión inquebrantable por los misterios olvidados de su tierra, tropezó con un viejo y polvoriento baúl en los archivos ocultos de un antiguo convento jesuita, olvidado por el tiempo y la humedad. Dentro, entre legajos de correspondencia de frailes, registros de bautizos y sermones empolvados, encontró el diario privado de un sacerdote confesor de la época, el padre Alonso, quien había estado presente en los últimos días de don Diego y en el juicio secreto y sumario de Isabela y Mateo. El diario, escrito en un latín intrincado y con una caligrafía apenas legible, revelaba la verdad sin adornos ni eufemismos. No era solo un amor prohibido, sino una conspiración fría y calculada para eliminar a un tirano. Un grito desesperado de libertad y justicia camuflado en un acto pasional. El padre Alonso, a pesar de su deber sacerdotal y el juramento de silencio, había quedado profundamente conmovido por la dignidad inquebrantable de Isabela y Mateo en sus últimos momentos, y había consignado su historia para la posteridad, desafiando implícitamente la censura virreinal y la amnesia impuesta. La verdad, una vez revelada y autenticada por los hallazgos del doctor Solís, validó las leyendas susurradas por siglos en la penumbra. La antigua mansión del gobernador, ahora reducida a ruinas melancólicas y envueltas en la vegetación, se convirtió en un punto de peregrinación para aquellos que buscaban sentir la energía de aquel amor fatal y su trágico desenlace. La historia de Isabela y Mateo no es solo un relato de asesinato, escándalo y venganza. Es un testimonio conmovedor del poder indomable del amor, de la dignidad humana que se niega a ser pisoteada y del anhelo de libertad frente a la tiranía más absoluta. Es la cruda y poderosa lección de que el poder, por muy vasto y opresivo que sea, no puede sofocar para siempre la chispa del espíritu humano que anhela la libertad y la conexión. Nos recuerda que incluso en los rincones más oscuros y olvidados de la historia, las acciones impulsadas por la desesperación, la pasión y un deseo irrefrenable de vivir libremente, pueden dejar una marca imborrable, forzando a la verdad a emerger de las sombras, incluso si tarda siglos en hacerlo. La justicia poética, a veces, no se encuentra en la ley de los hombres, sino en la supervivencia tenaz de la historia misma.
¿Crees que el sacrificio de Isabela y Mateo valió la pena por el efímero aliento de su amor y la libertad que buscaron? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias que revelan las verdades ocultas y las pasiones prohibidas de nuestro pasado.